Instituto de Historia Marítima. La historia es la madre de la verdad, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes. Damas y caballeros, buenos días. La Armada del Ecuador, a través del Instituto de Historia Marítima, les da la más cordial bienvenida y agradece la presencia de los asistentes a las conferencias históricas realizadas en conmemoración al 35º aniversario del Instituto de Historia Marítima, reparto creado con acuerdo ministerial número 1571, que expresa: créase el Instituto de Historia Marítima, INIMA, órgano técnico científico de investigación de la historia marítima del Ecuador, y reparto subordinado a la Dirección General de Intereses Marítimos, DIGEIN, 24 de agosto de 1987. Estas conferencias serán transmitidas a través de la cuenta oficial de Facebook de la Armada del Ecuador. El señor capitán de navío Estado Mayor Conjunto Juan Carlos Proaños, director de la Dirección General de Intereses Marítimos, y el señor capitán de navío Estado Mayor Eduardo Martínez, director del Instituto de Historia Marítima, agradecen la presencia de todos los señores oficiales, tripulantes y servidores públicos de la Armada. El señor capitán de navío Estado Mayor Conjunto Juan Carlos Proaño, director general de Intereses Marítimos, dirigirá las palabras de apertura del acto. Es la historia el más grande ejemplo de la vida humana, que se instituye con la experiencia y se corrige con el ejemplo. Jacques Benoît Bossuet. Señores almirantes en servicio activo y pasivo, señores oficiales, señores tripulantes, servidores y trabajadores públicos, damas y caballeros. Es para quien les habla un honor dirigir unas pocas palabras que prologuen la conferencia preparada por el Instituto de Historia Marítima, en conmemoración del 35º aniversario de su creación. La frase que mencioné al inicio de mis palabras refleja en forma magistral la importancia pragmática de la historia, ciencia sin la cual sería imposible proyectarnos al futuro desconociendo el pasado. Se facilita entonces comprender las causas por la que, con la iniciativa del señor almirante Fernando Alfaro Echeverría, en el año 1984, y con el liderazgo del señor contraalmirante Carlos Monteverde Granados, como su primer director, el 24 de agosto de 1987, se concreta este objetivo de la creación del Instituto de Historia Marítima, órgano de investigación histórica de la Armada del Ecuador, subordinado a la Dirección General de Intereses Marítimos, cuya función básica es la de fortalecer las publicaciones, la historia marítima ecuatoriana, mediante la investigación y edición histórica, la administración de las fuentes documentales, conservación de los bienes culturales y la difusión del patrimonio cultural marítimo, a fin de fomentar en la población ecuatoriana su identidad cultural y memoria marítima ecuatoriana, en apoyo al desarrollo marítimo nacional. El antecedente inmediato del actual Instituto de Historia Marítima puede encontrarse en la sección de Historia Marítima del Estado Mayor de la Armada, que funcionó entre las décadas de 1970 y 1980. Desde aquel entonces, se ha llevado a cabo un intenso accionar que busca preservar y difundir la cultura marítima de nuestro país y, por ende, de la Armada del Ecuador, institución que detenta el poder naval para la defensa de la soberanía marítima y que se presenta como el organismo que más frontal y decididamente se destaca por su esfuerzo para el desarrollo de los intereses marítimos del Ecuador. Son más de 120 obras históricas publicadas, la preservación del acervo histórico y biblioteca marítima, así como la búsqueda, recopilación y preservación de los bienes culturales marítimos que se exponen en los 3 museos que tiene a su cargo: Almirante Illingworth, Memorial Cañonero Abdón Calderón y Naval Contemporáneo.
son la contribución que el Instituto ha realizado para el fomento de la identidad, la conciencia y cultura marítima. En mi condición de director general de Intereses Marítimos y en representación de la Armada, felicito al señor director, señores tripulantes y servidores públicos que con su esfuerzo diario contribuyen al cumplimiento de los objetivos del Instituto y les conmino a continuar con esta tan importante labor. Considerando que no se podía dejar pasar por alto una fecha tan significativa en el devenir institucional, el día de hoy, el Instituto de Historia Marítima ha preparado una conferencia con la participación de dos destacados historiadores y miembros fundadores del Instituto. El señor capitán de fragata, servicio pasivo, Mariano Sánchez Bravo, exdirector, y la señora licenciada Aida Rodríguez, jefa del Departamento de Investigación Histórica, quienes nos ilustrarán en dos cortas intervenciones sobre las semblanzas del primer director del INIMA, contraalmirante Carlos Monteverde Granados, y la producción histórica del INIMA y su contribución en la recuperación de la memoria marítima ecuatoriana. Dos aspectos de profunda significación en la historia de la Armada. Dejo con ustedes a los expositores. Muchas gracias. Considerando la gran labor realizada durante su permanencia en la Armada y en reconocimiento a su aporte investigativo bajo el Acuerdo Ministerial número 628, al Instituto de Historia Marítima se le asigna el nombre de Contraalmirante Carlos Monteverde Granado, dado en Quito el 1 de julio de 2005. A continuación, tenemos la intervención del capitán de fragata, servicio pasivo, señor Mariano Sánchez Bravo, exdirector del Instituto de Historia Marítima, de quien me voy a permitir dar lectura a su currículum. El señor comandante Mariano Sánchez Bravo ingresó a la Escuela Naval del Ecuador el 4 de septiembre de 1971, en donde se graduó de teniente de corbeta el 19 de diciembre de 1975, permaneciendo en servicio activo hasta el 26 de mayo de 1998. Participó como teniente de fragata en el conflicto de Paquilla de 1981, a bordo del BAE Hualcopo, cuando nuestra escuadra naval permaneció en alta mar en estado de alerta máximo por 3 meses. Entre sus actividades sobresalientes es de mencionar su participación en la segunda expedición antártica ecuatoriana como segundo comandante del BAE Orión, 1990. Además, formó parte de las fuerzas de la ONU en 1992 como observador militar durante una etapa de pacificación en El Salvador que había pasado por una larga y cruenta guerra civil. El 23 de julio de 1986 presentó su primera obra de 500 páginas, Forjadores Navales del Ecuador, durante la ceremonia de inauguración del Instituto de Historia Marítima, del cual fue pionero y miembro fundador. Es de resaltar que comenzó a efectuar investigaciones históricas desde los 11 años de edad. En la actualidad es autor de numerosos libros, 36 en total, y en algunos centenares de artículos históricos publicados en revistas especializadas, boletines y periódicos en el país y en el extranjero. Ha laborado en el Instituto de Historia Marítima desde el 7 de enero de 1991 y se encargó de la dirección del mismo desde el 15 de enero del 2003, cargo que ocupó hasta el 28 de febrero del 2021. Licenciado en Ciencias Navales, incorporado en la Universidad Naval Comandante Rafael Morán Valverde, el 12 de diciembre del 2006. Pertenece a diferentes corporaciones históricas, entre ellas la Academia Ecuatoriana de Historia Marítima y Fluvial, de la cual es presidente y miembro de número. Miembro de número de la Academia Nacional de Historia, en la que es director del capítulo Guayaquil, miembro fundador del número de la Academia Nacional de Historia Militar, miembro correspondiente de la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial, socio correspondiente extranjero de la Academia Ñaricense de Colombia y miembro correspondiente del Instituto Balear de la Historia de España. Entre las diferentes condecoraciones
recibió la del Congreso Nacional al Mérito Cultura Vicente Rocafuerte el 25 de agosto del 2006. Dejo con ustedes al capitán de fragata, servicio pasivo, Mariano Sánchez Bravo, quien nos disertará sobre el tema Contraalmirante Carlos Monteverde, semblanza del primer director del Instituto de Historia Marítima. Señor Comandante General de la Armada, señores almirantes, oficiales, tripulantes y servidores públicos de la Armada, para quien os habla es un honor referirse a una parte de la historia institucional con motivo de la celebración de la creación del Instituto de Historia Marítima. El tema al que me voy a referir titula Contraalmirante Carlos Monteverde, semblanza del primer director del Instituto de Historia Marítima. En una casa allende al tradicional barrio Las Peñas de Guayaquil, la misma que aún existe en el callejón Diego Noboa, al iniciarse las escalinatas y casas hoy restauradas, nació Carlos Juan José Monteverde Granados. Era el 8 de marzo de 1919. Y con el paso del tiempo, aquel llegaría a ostentar el grado de contraalmirante y los altos cargos de comandante general de Marina y jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. Su padre, el doctor Carlos Monteverde Romero, fue un distinguido abogado guayaquileño, nacido en 1969, alfarista por convicción y de una extensa cultura, de quien el contraalmirante Carlos Monteverde heredó una vasta biblioteca. Por lo tanto, contaba aquel que cuando se radicó en Quito para ocupar la jefatura del Estado Mayor de la Armada, lo visitó un amigo de su padre, cuyo nombre no recuerdo, y le dijo: comandante, tengo la biblioteca de su padre, la cual me encargó antes de su fallecimiento, y se la vengo a entregar. Gracias a aquel personaje honesto, pudo en un camión trasladarla a Guayaquil y formar con ese bello conjunto de libros un lugar predilecto donde disfrutaba de la lectura en largas horas de trabajo en el hogar. Después de sus estudios primarios y secundarios, el joven Monteverde obtuvo el título de bachiller a fines de 1937 en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. 1938 fue un año de decisiones. Por un lado, había la influencia de su hermano Moisés, que a la sazón ostentaba el grado de capitán de corbeta. Por otro, la atracción del mar lo habría apasionado, porque así son los jóvenes, cuando llenan de ilusión su alma. Quería abrirse paso en el difícil camino de la vida, que hasta aquel momento había sido de lucha y esfuerzo en cada avance, pues los obstáculos no estaban ausentes, sobre todo por razones económicas. Su padre había fallecido en 1926 y por tanto su madre había presentado fuerte lucha por sostenerlos. En fin, la decisión estaba echada. Ingresó a la Escuela Naval en calidad de cadete naval a inicios de 1938, cuando era director de la misma el capitán de fragata Luis Eloy Jarrín.
Después de algunos vaivenes, en julio de 1940, culmina un curso a bordo del buque Escuela Presidente Alfaro, otorgándosele el título de piloto de altura de tercera el 16 de julio de 1941. Se le dio los despachos de oficial de mar de tercera de la Armada Nacional. Este era una jerarquía utilizada en la época, equivalente al alférez de fragata. En septiembre pasa al cañonero Calderón y después al aviso Atahualpa y patrullero 5 de junio. Aquel año contrae matrimonio con la distinguida dama Artemisa Nimbriotti, con quien tuvieron como hijos a Carmita, Enrique, que llegó a vicealmirante, Jaime y Sofía. A mediados de 1945, el mando le canjeó sus despachos a alférez de navío ejecutivo y sirve a bordo de varias unidades de guerra, hasta que en noviembre de 1947 se lo ve figurar como comandante del cañonero Calderón y al siguiente año manda al patrullero 5 de junio. Años después, en enero de 1955, toma el mando del buque insignia, la fragata Guayas. Siempre sintió orgullo de su paso por aquel legendario e histórico bajel y de lo que hizo y sintió a bordo de sus cubiertas. El 28 de abril de 1956 se dispuso su viaje a Chile para efectuar estudios de Estado Mayor en la Academia de Guerra Naval de aquella nación. El 9 de agosto asciende a capitán de fragata y el 16 de junio de 1957 se reincorpora a la Armada al culminar con éxito los estudios. El 4 de septiembre de 1958 es designado jefe del Estado Mayor de la Armada, puesto en el que se desempeñó hasta el 1 de enero de 1960, en que es transbordado a la escuadra naval como comandante en jefe. El 24 de noviembre de 1961 asciende a capitán de navío de Estado Mayor. Durante su comando en la escuadra, en 1962, las unidades de la escuadra hicieron el difícil arribo al puerto de San Lorenzo en un momento memorable. Con el advenimiento de la Junta Militar de Gobierno, en julio de 1963, es designado comandante general de Marina y el 20 de mayo de 1965 asciende al grado de contraalmirante. Al cesar la Junta Militar, en marzo de 1966, se venía la multitud contra la Casa de Gobierno en un levantamiento que se suscitó en aquellos momentos. Y ante las indecisiones, nadie daba órdenes para contener a esa muchedumbre. Si usted no lo hace, lo haré yo, dijo el almirante Monteverde al jefe que debía darla. Cogió el teléfono y llamó al comandante del batallón Montúfar, aunque confieso que no recuerdo bien si ese era el batallón. Coronel, le dispongo, saque sus tropas y detenga a la multitud. Su orden, mi almirante. Los soldados salieron y dispensaron al agresivo gentío. Al asumir el poder don Clemente Lleró Vindaburu, sabía aquel mandatario que el almirante Monteverde
era un marino honesto y de honor, por lo que el 1 de abril de 1966 lo nombró jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. Este es un cargo equivalente al actual de jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El 1 de julio del mismo año pide su disponibilidad del almirante y su baja es decretada el 1 de enero de 1967. El contraalmirante Carlos Monteverde Granados se había retirado del servicio activo, pero el dejar de vestir el uniforme blanco y colocar su bastón de mando en la vitrina de los recuerdos no lo separaron de la Armada. Tal es que se dedicó al apasionante estudio de la guerra, sus causas, efectos y aplicación de sus principios clásicos, desempeñándose como profesor de la Academia de Guerra Naval de las materias de estrategia, geopolítica e historia marítima universal desde 1967 hasta 1987. Fue el marino maestro de marinos, ya que muchas generaciones heredaron sus sabias enseñanzas. En esos 20 años de cátedra se dio tiempo para escribir los siguientes libros: Dominio del mar en la campaña de 1941, las aplicaciones del poder marítimo en la Primera y Segunda Guerra Mundial, Historia Marítima Universal en varios tomos, estos eran recopilaciones, y el libro Estrategia. Esta última obra de 341 páginas fue editada en 1994, esto es, posterior a su paso por la Academia de Guerra Naval, pero es el producto de sus 20 años de enseñanza de aquella materia a los oficiales que fueron sus alumnos del curso de Estado Mayor en aquel lapso. Su vida no estuvo exenta de reveses, tales que al sufrir quebrantos de su salud, el 30 de marzo de 1962 viajó a Nueva York, Estados Unidos, y se hospitalizó en el Hospital Monte Sinaí, en el que fue atendido hasta el 21 de abril, fecha de su retorno. Lo acompañaron sus hijos Enrique y Sofía. El almirante había recibido distintas condecoraciones nacionales y extranjeras a lo largo de su carrera naval y por sus servicios posteriores. La última de ellas fue la condecoración Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Oficial, la que se le impuso el 25 de julio de 1984 en una solemne ceremonia por el Día de la Armada. En noviembre de 1984 recayó nuevamente en su salud, por lo que retornó al Hospital Monte Sinaí y fue intervenido quirúrgicamente. Luego de su convalecencia pudo restablecerse y retomar sus actividades normales. El 6 de noviembre de 1985, él y su familia reciben un duro golpe, pues fallece en Quito su hija Sofía Monteverde Nimbriotis y sus restos son trasladados a la ciudad de Guayaquil. Es de recordar que Sofía fue elegida Miss Ecuador en 1970 y fue además la primera ecuatoriana en llegar a semifinales en Miss Mundo en Londres el mismo año. Muchos críticos la consideran entre las más bellas de nuestra patria de todos los tiempos, resaltando sus excelentes cualidades. Al inaugurarse las instalaciones del Instituto de Historia Marítima, INIMA, el 23 de julio de 1986, por iniciativa y gestiones del señor vicealmirante Fernando Alfaro Echeverría, el contraalmirante Carlos Monteverde Granados inició en esa fecha su gestión
como director del mismo, promoviendo las actividades con empeño de forma tal que la producción histórica fue incrementándose con el paso del tiempo gracias a su liderazgo. Recuerdo que en aquellos inicios solo 2 personas formaban parte del orgánico del INIMA. El director, que era el señor almirante Monteverde, y la secretaria, que era la Ensi Lilian Chan Díaz, quien hasta hoy labora y es la decana del reparto. Es de mencionar que el almirante Monteverde se retiró de la Academia de Guerra Naval en marzo de 1987, pues había estado trabajando en ambos repartos por cerca de un año. A partir de ese mes se dedica por entero a la administración del Instituto de Historia Marítima. Se ocupa además en investigar y escribir la historia institucional. Y en el lapso de los 16 años que se mantuvo como director, escribió las siguientes obras: La evolución de la Marina de Guerra ecuatoriana en 1990, La epopeya del aviso Atahualpa en 1990, La Marina de Guerra en la campaña Esmeraldas en 1993, Historia Marítima del Ecuador, tomo 6, en 1997, Historia Marítima del Ecuador, tomo 10, en el año 2000, y la Historia Marítima del Ecuador, tomo 12, en el año 2003. El viernes 26 de agosto de 1988 se efectuó un homenaje al almirante Carlos Monteverde por sus bodas de oro profesionales en los salones de la Dirección General del Material. Había cumplido 50 años en la institución y su brillante trayectoria fue destacada en los discursos que se ofrecieron por ese motivo. El almirante Monteverde seguía trabajando y colaborando con la Armada del Ecuador por muchos años más de ese homenaje. Su presencia durante los distintos actos institucionales era de rigor. Casi nunca faltaba a los distintos eventos a que era invitado. Recuerdo que cuando me desempeñaba como subdirector del INIMA, a inicios de noviembre de 1994, recibí una llamada del comandante del Cuerpo de Infantería de Marina para preguntarme qué había hecho el almirante Monteverde a favor del CUINMA. Le contesté: yo lo llamo en unos minutos. Seguidamente le pregunté al respecto al propio almirante, quien me indicó que había efectuado el estudio de Estado Mayor para la creación de dicho reparto. Volví a llamar al comandante, indicándole aquello, pero no fui muy preciso en cuanto a fechas. Aquel me dijo: no se preocupe, lo que queremos es entregarle una placa, porque mi almirante es una persona honesta y fuera de serie. Con ello es suficiente. Es que tenía prestigio, un prestigio ganado en base al esfuerzo de su trayectoria. En pocas palabras, consideramos que fue un símbolo institucional. El 15 de enero del 2003 se retiró de la dirección del Instituto de Historia Marítima. Habían transcurrido más de 64 años desde su ingreso a la Armada y sus servicios a la institución fueron continuos y de gran valía en los distintos ámbitos en que se desempeñó. 2 días después, los miembros de este instituto lo despedimos con un sencillo pero emotivo acto en la sala de sesiones. Allí afloraron los recuerdos de 16 años de su paso por este instituto. Por su lado, la Academia Nacional de Historia del Ecuador lo incorporó como miembro correspondiente el 4 de julio del 2003, por cuyo motivo disertó su discurso de rigor titulado
evolución de la Marina de Guerra ecuatoriana. Previamente, el doctor Fernando Jurado Novoa, miembro de número y delegado del director general de la Academia, le dio la bienvenida a esa corporación expresando: para la Academia Nacional de Historia es un altísimo honor el recibir en un solo acto a los dos mayores historiadores navales del Ecuador. Actos como estos nos llenan de entusiasmo porque son el reconocimiento justiciero a una labor inmensa y profunda que merece el parabién del país. Su labor histórica no terminaba, pues el 8 de agosto del mismo año presentó su último libro en el auditorio del Instituto de Historia Marítima. Él ya había salido del Instituto de Historia, pero siguió bregando en la parte histórica y lanzó el tomo 12 de la obra Historia Marítima del Ecuador, referente a la época contemporánea de nuestra Marina de Guerra. El contraalmirante Carlos Juan José Monteverde Granados falleció el 26 de febrero del 2004 en el Hospital Naval de Guayaquil. Ante su última morada, dirigió la palabra el señor vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, comandante general de Marina, luego de lo cual se le rindieron los honores de almirante. El 1 de julio del 2005, con acuerdo ministerial número 628, se asignó el nombre de contraalmirante Carlos Monteverde Granados al Instituto de Historia Marítima, para lo cual el 18 del mismo mes se realizó una ceremonia en dicho instituto en la que se debelizó su retrato al óleo y se pronunciaron sendos discursos. Por su lado, la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, presidida por el alcalde de la ciudad, abogado Jaime Nebot Sadi, impuso su nombre a una calle de la ciudad de Guayaquil, a fin de cumplir con la memoria de un gran marino, de un buen guayaquileño y de un ecuatoriano patriota por excelencia. Dicha calle está ubicada en la Ciudadela Los Olivos. Era un día de julio del 2005. Como colofón es de expresar que del contraalmirante Carlos Monteverde Granados, apreciado y respetado por los hombres de mar y por los ecuatorianos que lo conocieron, guardamos en nuestras memorias la imagen del esforzado y brillante hombre de mar, pero aún más, es indudable que fue un caballero indiscutible. Muchas gracias. El Instituto de Historia Marítima, a lo largo de estos 35 años, ha efectuado una intensa actividad en busca de la producción histórica, en la que gran parte han participado el señor capitán de fragata Servicio Pasivo, Mariano Sánchez Bravo, y nuestra siguiente expositora, de quien me voy a permitir leer su currículum. La licenciada señora Aida Rodríguez Salvatierra es una profesional especializada en el área de turismo cultural histórico, que desde 1986 ha entregado su dedicación a la investigación de la historia marítima y naval del Ecuador, quien por más de 3 décadas como coordinadora del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Historia Marítima, ha contribuido con una considerable producción histórica, logrando la difusión de la memoria marítima nacional a los distintos sectores de la comunidad y del exterior, favoreciendo al fortalecimiento de la institución armada. En mayo del 2018, la Academia del Instituto Balear de Historia de España, entidad del gobierno balear español,
la nombró miembro correspondiente de esa corporación. Desde 1999 es miembro correspondiente de la Academia Ecuatoriana de Historia Marítima y Fluvial. En julio del 2021 fue postulada para la dignidad de miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia Militar del Ecuador, cuyo nombramiento académico será presentado en el mes de octubre del presente año. Desde el año 2002 hasta el año 2016, se desempeñó como docente de la materia de Historia Marítima Mundial 1 y 2 en la Academia de Guerra Naval de la Armada del Ecuador y de la materia Historia Marítima del Ecuador en los cursos de mando y liderazgo del Centro Tecnológico Naval. Participa como expositora y jurado calificador en eventos culturales, históricos y de oratorias organizadas por instituciones culturales, la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, colegios militares y en las universidades Católica, Estatal y Espíritu Santo. En la actualidad, realiza la coordinación de la edición general de la revista del Instituto de Historia Marítima Contralmirantes Carlos Monteverde Granados. Aida Rodríguez ha publicado y editado numerosos artículos relacionados con la historia marítima ecuatoriana, siendo autora de más de 57 estudios históricos publicados en la revista INIMA, Bitácora de Marina, y en el libro de memorias de la historia marítima iberoamericana. Como historiadora naval, representando al Ecuador, disertó en la 7ª Simposio Internacional de la Historia Marítima y Naval Iberoamericana, con la ponencia El Bergantín Reina Victoria durante la fiebre amarilla en Guayaquil. Anualmente participa con temas relacionados a la historia naval en los encuentros de los institutos y centros de estudios históricos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Dejo con ustedes a la señora licenciada Aida Rodríguez Salvatierra, jefa del Departamento de Investigación Histórica del Instituto de Historia Marítima. Muy buenos días, señor contraalmirante Brumel Vázquez Bermúdez, comandante general de la Armada, señores almirantes en servicio pasivo, activo y pasivo, señor capitán de navío Estado Mayor Conjunto Juan Carlos Proaño, director general de Intereses Marítimos, capitán de navío Estado Mayor Eduardo Martínez Baracaldo, director del Instituto de Historia Marítima, señor capitán de fragata Servicio Pasivo Mariano Sánchez Bravo, distinguido historiador naval, señores oficiales, señores tripulantes, señores servidores públicos. Como colofón, esta mañana, un día como hoy, 31 de agosto de 1828, se conmemora el combate naval de Malpelo, en que la goleta guayaquileña triunfó ante la corbeta peruana Libertad, y bajo este marco me permito presentar mi conferencia histórica. Voy a permitirme compartir la pantalla, por favor. Los 35 años cumplidos por el Instituto de Historia Marítima INIMA, ejerciendo la investigación y editando nuestra historia marítima naval, antártica y oceanográfica, revelan positivamente un reconocido incremento de producción histórica para beneficio de la cultura y de nuestra nación. En 1984, se fundó el Instituto de Historia Marítima por el entonces contraalmirante Fernando Alfaro Echeverría. ¿Sí estoy compartiendo, por favor? ¿Si están viendo la...? Creo que ahí estamos. Esta era una labor bastante difícil, pero no imposible,
Y el contraalmirante Fernando Alfaro Echeverría llamó a los distinguidos historiadores nacionales de la época, como Rodolfo Pérez Pimentel, Julio Estrada y Casa, Jorge Villacrés Moscoso, Enrique Proaño, César Cabezas, también el distinguido Jorge Pérez Concha, historiador Jorge Pérez Concha, donde obviamente ya forma y crea con todos estos historiadores el Instituto de Historia Marítima. El 24 de agosto de 1987, su existencia fue legalizada bajo el Acuerdo Ministerial 1571. Séame permitido en estos momentos hacer una interrogante que inevitablemente será una reflexión en cuanto a la investigación de la historia en la línea mencionada. ¿Cuántos documentos sobre historia marítima, naval, antártica y oceanográfica del Ecuador se han editado y difundido dentro y fuera del país durante 35 años? Justipreciamos este tiempo de producción y los calificamos como el periodo de mayor contribución a la ciencia de la investigación histórica marítima. La misma que ha sido publicada en forma semestral a través de las revistas del Instituto de Historia y que en suma, con otros libros, otras obras, son más de un centenar de publicaciones que ha realizado durante estos 35 años el Instituto de Historia Marítima, las cuales pues el 90% de la edición de su producción histórica y de investigación corresponden al estudio sobre la historia y evolución de hechos vinculados a la Fuerza Naval y a la Marina de Guerra ecuatoriana. Y el 10% restante está relacionado a temas marítimos, fluviales, a temas navales y reseñas concatenadas a la historia del puerto de Guayaquil. Integralmente el 100% de contribución histórica que demuestra el esfuerzo de historiadores e investigadores que de una u otra manera han participado en esta ardua tarea es prácticamente la búsqueda que se ha producido durante estos 35 años sobre la historia marítima del Ecuador. Voy a mencionar algunos de los productos de las investigaciones realizadas durante los 35 años. No voy a nombrarlos todos, obviamente, por el tiempo, pero voy a decir los más importantes. Las primeras investigaciones sobre historia marítima prácticamente fueron las editadas en la obra Forjadores Navales. Esta obra arrojó una producción histórica de 25 biografías de oficiales navales, realmente que fueron clasificados en lo que es próceres navales, forjadores navales y héroes de la Armada del Ecuador. Otra producción histórica fue prácticamente Armada en Imágenes. Armada en Imágenes recopila material fotográfico histórico e incluye la trayectoria de la Marina de Guerra ecuatoriana desde 1820 hasta la época contemporánea. Otra de las investigaciones que realizamos básicamente con los estudios presentados por varios historiadores nacionales y extranjeros interesados, obviamente, por la historia marítima, naval y fluvial, se dio inicio a las publicaciones semestrales de la revista del Instituto de Historia. Entonces, desde la 1, el 23 de julio de 1986, publicada en diciembre, hasta tenemos actualmente, en 2021, la número 67. Esta revista está conformada básicamente con una producción histórica de ciertos estudios sobre la historia marítima naval, de aproximadamente 9 a 10 estudios históricos se publican en esta revista. Otra búsqueda documentada de mucha importancia es la editada en el libro de la goleta Alcance al cañonero Calderón del historiador Jorge Pérez Concha, investigación que realmente describe sobre el bajel, de lo que era un bajel de tipo comercial, básicamente, a lo que constituye como un buque de guerra, ¿verdad? Y obviamente de nuestros inicios de libertarios. Y nos permitió conocer también el periodo en que el cañonero Calderón se engalanó de gloria con la acción internacional de 1941. La investigación descrita en la obra La Primera Escuela Náutica de 1822 a 1830 del historiador naval Mariano Sánchez Bravo
nos permitió valorar la trayectoria que tuvo la Escuela Náutica como primer centro de formación naval en los años inmediatos después de nuestra independencia. Dentro del proceso y búsqueda también y clasificación de documentos encontrados, encontramos los relacionados que nos conformó el origen de lo que era la navegación ecuatoriana, basada en una de las documentaciones descritas por un cronista español, Bartolomé Ruiz, en 1526, cuando estableció contacto en zona de Punta de Galera con la balsa de la cultura manteño-huancavilca, por lo que se realizó la recopilación de todos estos cronistas españoles que hablaban sobre la balsa de esta cultura y se prácticamente editó y publicó el libro La balsa de Jenny Estrada. Este documento se convirtió en el punto de partida de la demostración de un pueblo marino quienes dominaron el sistema de navegación aborigen denominado las guaras. Este sistema estaba conformado por múltiples timones utilizados por los manteños huancavilca, quienes vencieron la ciencia de la navegación a vela y condujeron sus balsas con precisión gracias a este sistema. Este reconocimiento de las guaras es valorado por Vital Alzar, científico navegante español, quien califica a nuestras guaras como el milagro náutico. Por otro lado, Jorge Juan y Antonio de Ulloa destacan también la importancia de las guaras como una intervención de mucho valor para la navegación. Ya prácticamente en la década de los 90, la búsqueda de investigación se ve reflejada en el libro Evolución de la Marina de Guerra Ecuatoriana del señor contraalmirante Carlos Monteverde Granado, con la que se dio a conocer que todos los buques que integraban la Fuerza Naval del Distrito del Sur quedaron en poder del Estado ecuatoriano. Con la búsqueda exhaustiva de la documentación relacionada a los años de 1941, ¿verdad? Tuvimos como resultado la publicación de la obra titulada La epopeya del aviso Atahualpa, investigación que resaltó un justo y dio un justo homenaje a todos los tripulantes y héroes de estas acciones navales que se dieron en 1941. Un proceso de investigación crucial, realmente fue un desafío en el tiempo, porque en este año se editaron 3 publicaciones en 1991. Una de ellas es Buques y personajes, defensa de la costa ecuatoriana en el siglo XX y la armada que yo viví y algo más. Buques y personajes arrojó datos característicos de los buques que constituyeron el elemento a flote de nuestra armada en diversas épocas. Entre los personajes se destacó a Francisco Robles y José María Urbina como lo que fueron oficiales de la Armada del Ecuador y pasaron a ser presidentes de la República. Defensa de la costa ecuatoriana en el siglo XX presenta diversas agresiones contra Guayaquil protagonizadas por los vecinos del sur, hasta aquellas también que se dieron por nuestras políticas internas. Y la Armada que yo viví básicamente nos entregó diversos hechos y acciones de personajes testigos de la realidad naval relacionada con la sanidad naval, donde obviamente el autor de esta obra prestó y dio todas las anécdotas y lo que vivió durante esa época. Remembranzas Antárticas es una investigación histórica documentada bajo los relatos e información de la aventura antártica ejecutada por un nutrido de grupos de ecuatorianos durante la segunda expedición a ese continente austral, a bordo del buque de investigación oceanográfico El Orión. Otro proceso de investigación difícil realmente fue el desarrollo de las investigaciones publicadas en la obra La Marina de Guerra en la campaña de Esmeralda, 1913 a 1916, cuyo resultado se pudo dar a conocer la esforzada participación de la Armada con sus buques en el transporte de tropas a ese sector y también con su personal y material. Esta investigación realmente fue un poco bastante difícil, digámoslo así,
por la documentación histórica que no encontrábamos, hasta obviamente llegar a tenerla. La búsqueda más exhaustiva también fue la investigación, recopilaciones y documentaciones realizadas para el libro Puerto de Guayaquil 3, Puerto Nuevo, del historiador Julio Estrada y Casa. Participamos básicamente de esta investigación. Y Protagonistas en el Mar, del capitán Mariano Sánchez Bravo, donde se destaca a protagonistas del mar vinculados prácticamente a la Armada por varias generaciones, como son los familiares de Francisco Calderón Garaycoa y los familiares de Mateo Palmer Gay, quien fue pues cónsul de los Estados Unidos. Historia diplomática y naval de la provincia libre de Guayaquil, del historiador Jorge Pérez Concha, es una obra cuya investigación enfatiza los principales sucesos de una época conflictiva en que se gestaban las nacientes nacionalidades sudamericanas, así como la pugna entre Bolívar y San Martín. La biografía del general almirante Thomas Charles Wright Montgomery es el estudio, básicamente se exalta la participación del general cuando comandaba la goleta guayaquileña que enfrentó pues a la corbeta Libertad el 31 de agosto de 1828 en Punta Malpelo. Frontera Marítima del Ecuador arrojó una investigación, un relato histórico de las diferentes etapas de prosperidad de la Armada de Guerra y las ideas de los pocos ecuatorianos que han entendido la importancia de esa institución en lo referente al contexto de la seguridad nacional. Historia de un almirante olvidado es una investigación en que se resalta la figura de Manuel Antonio de Luzárraga, personaje básicamente que ahora lo hemos resaltado mucho más por haber participado en las luchas independentistas. Para el año de 1995, el INIMA presentó el proyecto sobre la obra Historia Marítima del Ecuador. Básicamente es una obra que se la proyectó con 20 tomos, de los cuales desde 1998 hasta el 2020 se han presentado 15 tomos de ellos. La planificación y ejecución del 7º Simposio de Historia Marítima y Naval Iberoamericana, realizada por el Instituto de Historia, arrojó básicamente algunos estudios históricos presentados por los representantes de los países que participaron en ese simposio, como España, Chile, Perú, Uruguay, Argentina, Brasil y básicamente Ecuador. Algunas bibliografías prácticamente hablaban también sobre las ciencias náuticas y su difusión, y la comparación también entre los diferentes institutos. A inicios del 2006 se decide ya prácticamente el instituto de realizar las obras con imágenes fotográficas que llamen la atención del lector. Aquí tenemos a episodios históricos de la Armada en imágenes, que es una investigación y composición de episodios narrados con imágenes que tienen a perpetuar los hechos del pasado y de personajes protagonistas del mar. El Cuerpo de Infantería de Marina, también relatos y memorias gráficas, donde relata pues la organización de este primer batallón de infantería en el siglo XIX. Escuela Superior Naval, también comandante Rafael Morán Valverde, sus principales momentos, es la remembranza de 187 años de existencia de la Escuela Superior Naval. La Armada del Ecuador en la conquista antártica, investigación que refleja la presencia viva del Ecuador, obviamente a través de la Armada en el continente blanco. Y el Instituto Oceanográfico de la Armada, Génesis y Trayectoria, nos arrojó información prácticamente de los distintos momentos a partir de 1526 en que se produce la primera carta de la costa de nuestra nación, además de la creación del servicio hidrográfico. En conclusión, considero que el Instituto de Historia Marítima ha dignificado la recuperación de la memoria marítima y naval del Ecuador, cuyo aporte de producción se ve reflejado en más de un centenar de investigaciones y publicaciones transmitidas a la comunidad nacional y extranjera, y cuyo impacto de producción es la contribución y fortalecimiento al progreso y desarrollo sociohistórico y cultural de la nación ecuatoriana. Uno de los reconocimientos, básicamente,
a través de las investigaciones producidas por el Instituto de Historia, lo dio a conocer el doctor Javier Espinosa en su libro El Golfo de Guayaquil, Bahía Histórica del Ecuador. Las investigaciones realizadas por este instituto básicamente ayudó a la elaboración, a la edición de esta gran obra que prácticamente da a conocer que el Golfo de Guayaquil es una bahía histórica. Otro reconocimiento es la de la Capitanía del Puerto de Guayaquil, 220 años de existencia, certificó y reconoció un hecho histórico necesario para la historia marítima tanto de Chile, pues nuestro aporte histórico ayudó a ese país a obtener básicamente con este documento que nosotros lo presentamos, a que se formara también la Capitanía de Concepción, siendo nuestra Capitanía de Guayaquil una de las instituciones más antiguas, pues con sus 220 años de existencia es también el primer reparto con que contó la Armada del Ecuador. Otra investigación reciente, la última, digámoslo así, en el 17º encuentro de institutos y centros de estudios históricos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, es la denominada, el denominado estudio histórico bicentenario de una naciente armada. Esta presentó como conclusión que la Junta de Guerra de Guayaquil conformó una fuerza naval el 9 de octubre de 1820, la misma que cumplió su misión, y en base a ello es justo considerar que lo que hoy es la Armada del Ecuador nació en la independencia. Igual como considerarlo como tal, como lo tienen en otros países de Sudamérica. Argentina, obviamente, parte que la Armada del Ecuador se la considera su naciente desde 1810. La Armada de Chile desde 1817, que nació bajo la independencia. Y la Armada del Perú, el 8 de octubre de 1821, José de San Martín crea la Marina de Guerra luego de la independencia. Entonces, habría que considerar que obviamente este estudio histórico. Por lo expuesto, considero que el Instituto de Historia Marítima es la única institución del Estado ecuatoriano que indaga, examina, busca y crea en forma documentada los hechos del pasado marítimo, naval, antártico y oceanográfico, que dan sustento a las trascendencias históricas que como nación básicamente nos corresponde valorar, defender y difundir. Voy a hacer una pequeña comparación con los institutos de Sudamérica formados, obviamente, por ejemplo, el del Centro de Estudios Navales del Perú, creado en el año de 1963, presenta una producción histórica marítima equivalente al 60% del 100% de la nuestra, a pesar de haber sido creado años anteriores. El Instituto Browniano de la Armada de Argentina, fundado en 1948, presenta un 45% del 100% de la producción del Ecuador. El Centro de Estudios Históricos Navales Marítimos de Uruguay, creado en el año de 1978, tiene una producción histórica equivalente al 35% del 100% que la nuestra. La Dirección de Patrimonio y Documental de la Armada de Brasil, creado en 1943, presenta el 77% del 100% de la nuestra. Superar más de un cuarto de siglo de existencia, desenterrando historia y construyendo nuevos caminos de identidad nacional, con resultados de productividad histórica que fortalecen nuestra nación, merece a bien obtener el reconocimiento para quienes están involucrados en esta ardua tarea, motivo por el que el estandarte Instituto de Historia Marítima fue condecorado con el mérito naval Comandante Morán Valverde en el grado de Gran Cruz, en afirmación a su fructífera producción e interrumpida labor, permitiendo con este silencio y tesonero trabajo que nuestra historia marítima llegue a los distintos sectores a nivel de nuestra comunidad y del exterior. En este sentido, resulta satisfactorio confirmar que el INIMA, el Instituto de Historia Marítima, continúa con estabilidad y perseverancia
su andadura tras 35 años de marcha. Hay que felicitar, por tanto, a quienes lo pusieron en pie y a los que lo han continuado firme a lo largo de su trayectoria. Señores oficiales, distinguido auditorio, muchas gracias. A continuación, palabras del capitán de navío Estado Mayor, Eduardo Martínez, director del Instituto de Historia Marítima. No se le escucha al comandante Martínez. Eduardo, no sé si es que me escuchas, no se te escucha, no sé si es que me están escuchando los asistentes, por favor, si me dan un pulgar arriba, si se me escucha. Sí, comandante, se le escucha bien. Bueno, yo creo que tiene un problema técnico Eduardo Martínez. Bien, voy a tomar la palabra en este caso como director general de Intereses Marítimos. El señor capitán de navío Eduardo Martínez se está desempeñando como director del Instituto de Historia Marítima. Entonces, también es para mí un honor presentarle frente a todos los integrantes de que con el comandante Martínez vamos a seguir en esta tesonera labor de la producción histórica marítima de nuestro país. Definitivamente me voy a permitir también romper el protocolo, porque es necesario, en este caso, felicitar al Instituto de Historia Marítima por esta ardua labor. Definitivamente, como ya lo han expresado en sus excelentes conferencias, tanto mi comandante Mariano Sánchez como Aida, una amiga y muy leal colaboradora del Instituto y de la Armada en sí, a nombre de la institución, del señor comandante general, de los señores almirantes, de todos los que hacemos la Armada del Ecuador, felicitar a mi comandante Mariano Sánchez por esa lealtad con el Instituto, Aida, por esta magnífica conferencia, con las cuales nos han demostrado a nosotros que el Instituto de Historia Marítima, sin lugar a dudas, es uno de los institutos con mayor producción histórica marítima a nivel latinoamericano. Y no sé si compararlo a nivel mundial. Eso nos llena de satisfacciones porque nuestro instituto, un instituto de la Armada del Ecuador, tenga esa producción, ese nivel de producción y con la calidad que cada uno de sus argumentos, con que cada uno de sus libros y artículos y todos estos documentos históricos vamos como armada prácticamente presentando el acervo cultural de nuestro país, no solo de la Armada, sino de nuestro país. Eso es muy importante relevarlo en este día y de que felicitar a todo el personal del Instituto de Historia Marítima por su aniversario y que sigan adelante. Inclusive, a más de lo que ha dicho Aida, también es necesario mencionar que inclusive Colombia se ha contactado con nosotros para que seamos un referente en cuanto a la organización del instituto, seamos un referente y les podamos asesorar en cuanto a su Instituto de Historia Marítima Colombiana. Por lo tanto, es también
grato manifestar eso a todos los integrantes de la Armada, a todos los integrantes, a todos los participantes de esta conferencia, que definitivamente nos han hecho vivir justamente la historia de mi almirante Monteverde, nos han hecho vivir la historia marítima, justamente de la historia de los países, es donde se basa el futuro. Por lo tanto, con esta mañana de historia, de experiencias, de producción histórica marítima, nos ha dado muchos conocimientos y muchas experiencias por los cuales debemos reflexionar y obviamente seguir adelante. También me place informar a todos los participantes de esta conferencia que la DIGEIM y el Instituto de Historia Marítima también está empeñada en recuperar nuestro museo Almirante Illingworth, ese increíble museo que teníamos en el Malecón, ese museo que representaba a la historia marítima nacional y que, bueno, por todo lo que sabemos ustedes, tuvo que trasladarse a un piso del edificio Citibank, pero que con el esfuerzo de todo, del Instituto de Historia Marítima y de la DIGEIM y de la Armada del Ecuador, estamos restaurando en este momento la Casa Piana. La Casa Piana, que es un elemento denominado patrimonio cultural, está siendo restaurado por el INIMA, por la DIGEIM, por la Armada del Ecuador, para que a finales de este año podamos estar reinaugurando nuestro museo Almirante Illingworth, que estuvo al servicio de la comunidad desde el año de 1994 hasta el año 2012. Por lo tanto, vamos a tener justamente en nuestro Comando de Operaciones Navales un museo que represente a la Armada del Ecuador, un museo digno de nuestra Armada, de nuestra historia marítima y de nuestra patria. Por lo tanto, estamos muy contentos, muy bien por ese trabajo en el INIMA, estamos muy motivados con el nivel de profesionalismo con que se está prácticamente, la estamos no remodelando, la estamos reactivando, digamos así, a la Casa Piana para que sea nuestro museo naval. Por lo tanto, todas este contrato que ya está vigente, se lo debemos al gran esfuerzo del Instituto de Historia Marítima para que en el fin de año, como lo decía anteriormente, lo manifestaba anteriormente, tengamos un museo naval Illingworth digno de nuestra Armada, digno de nuestro país y que será un referente en la historia marítima de nuestro país. Con estas palabras, no sé si ya está activado Eduardo Martínez o si tiene el problema técnico para que prácticamente... Ya podemos hablar, mi comandante. Muy bien, te felicito, Eduardo. Comandante Martínez, le felicito por estas iniciativas. Las conferencias han sido muy ilustrativas para todos nosotros. Han enriquecido nuestro conocimiento histórico naval y por lo tanto se merecen una felicitación tanto a Aida como mi comandante Sánchez por estas conferencias tan ilustrativas del día de hoy. Por favor, tus palabras, Eduardo. Gracias, mi comandante. Muy gentil por sus palabras. Les queremos llegar las felicitaciones a los dos sectores que tan brillantemente nos han ilustrado sobre la historia de la Armada. Solo quería complementar, mi comandante, también dando mi saludo. El poco tiempo que tengo en funciones me ha permitido conocer el gran profesionalismo y la capacidad del personal que trabaja en el INIMA. Ellos han sabido a lo largo de los años superar las limitaciones que se han presentado en cuanto a infraestructura, en cuanto a diversos problemas que se ha tenido, y sin embargo la producción sigue. Alguien decía que las joyas brillan con la luz, pero los hombres y las instituciones brillan con sus actos y con sus obras. Las obras están a la vista, la producción histórica está a la vista y se la sigue trabajando, no se ha parado en ningún momento pese a cualquier problema que haya tenido. Usted lo manifestó, tuvimos que salir hace más de 10 años del instituto local en el que estábamos y en el que se contaba con uno de los mejores museos de Sudamérica, que era el Museo Almirante Juan Illingworth. Sin embargo, el trabajo ha continuado, la preservación se la realiza de todos los bienes, de todos los documentos del acervo cultural, de la biblioteca,
Y es necesario, obviamente, comprometer el esfuerzo institucional para que todo este patrimonio, que no es solo de la Armada, es un patrimonio nacional, es el patrimonio marítimo y naval de la institución y del país, pueda ser conservado. Desgraciadamente, el Museo Juan Illingworth está en proceso todavía de recuperación, como usted lo ha manifestado, en la Casa Piana, la cual se encuentra muy avanzada. Se requiere de un gran esfuerzo para recuperar estos 10 años que han sido de alguna manera restrictivos para este museo. Sin embargo, contamos con el Museo Memorial Abdón Calderón y el Museo Naval Contemporáneo que se encuentran abiertos. Como es lógico, la pandemia mundial ha afectado el trabajo y la presencia del público en estos museos. Sin embargo, en un esfuerzo muy grande que ha realizado el Instituto de Historia, en coordinación y con el apoyo del Comando de Operaciones Navales y el soporte técnico de la Dirección de Comunicación Social, se han elaborado una serie de videos que nos permiten realizar visitas virtuales a los museos y permitirán que la ciudadanía pueda conocerlos. Estos serán lanzados más adelante en una ceremonia adecuada y pondremos en conocimiento de todos. Solamente era para manifestarle que el trabajo no se ha detenido, que continúa y que todo el personal del Instituto de Historia, al que nuevamente felicito por su trabajo, se encuentra comprometido en el desarrollo de nuestra historia marítima y naval. Eso, mi comandante, agradecerle por sus palabras. Los libros son la síntesis del pensamiento de los hombres de intelecto. Son el producto apetecido de todos los que, queriendo ilustrarse, van en su búsqueda. Es más, cumple el sublime objetivo de mantener viva la sabiduría humana. El Instituto de Historia Marítima agradece por la participación de este evento. Tengan ustedes muy buenos días.